El motor de mi coche se apagó. El silencio del garaje subterráneo era absoluto. Había vuelto a Madrid 2 días antes de lo previsto. El aire en el aparcamiento de nuestro edificio en el barrio de Salamanca siempre olía a cera cara, a hormigón pulido y a neumáticos fríos. Era casi la 1 de la madrugada. Mi conferencia sobre conservación de archivos históricos en Valencia había terminado abruptamente debido a un problema de organización, y yo estaba exhausta. Conducir de noche por la autovía me había dejado los ojos secos y la mente entumecida. Solo quería subir a mi casa, quitarme los zapatos, servirme un vaso de agua fría y dormir. Apagué las luces del vehículo y me quedé a oscuras en el interior del habitáculo. A veces, disfrutaba de esos pequeños momentos de soledad antes de volver a mi papel de esposa perfecta. Llevaba 22 años casada con Borja, 22 años de cenas elegantes, sonrisas ensayadas, eventos corporativos y una vida que desde fuera parecía una obra de arte impecable. Borja era un consultor de alto nivel, un hombre que vivía para el estatus, para el control y para la percepción que los demás tenían de su éxito. Mi mirada se desvió hacia el monitor de seguridad que mostraba el vestíbulo de los ascensores. La pantalla emitía un brillo azulado y parpadeante en la penumbra del inmenso garaje. Vi que los números digitales del ascensor principal descendían lentamente. Planta 12. Nuestro ático. Fruncí el ceño en la oscuridad. Borja me había dicho por teléfono esa misma tarde que estaría durmiendo temprano. Me había asegurado que tenía una reunión crucial con unos clientes internacionales a primera hora de la mañana y que necesitaba descansar. Las puertas de acero se abrieron en la planta baja. El sonido agudo y rítmico de unos tacones resonó en el hormigón antes de que la figura apareciera en mi campo de visión. Mi respiración se detuvo por completo. Era una mujer. Llevaba un abrigo de lana color camel, perfectamente cortado, que caía hasta sus rodillas, y un bolso de cuero oscuro colgado del antebrazo. Su cabello estaba recogido en un moño tirante, impecable, sin un solo mechón fuera de lugar. Pero no fue su ropa lo que me paralizó. No fue su postura altiva. Fue su rostro. Carmela. Hacía 15 años que no pronunciaba ese nombre. 15 años desde que mi mejor amiga desapareció de mi vida sin dar explicaciones, cortando todo contacto de la noche a la mañana. Carmela, que ahora era una de las notarias más prestigiosas, ricas y temidas de todo Madrid. Una mujer con el poder del Estado en su firma. Una mujer que certificaba la verdad oficial. Me quedé petrificada contra el asiento de cuero de mi coche. No podía moverme, no podía tragar saliva. El frío del aire acondicionado residual del coche pareció congelarme la sangre. Un segundo después, Borja salió del ascensor detrás de ella. Llevaba su traje gris a medida, sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado. Su postura era relajada, confiada, casi arrogante. El hombre que compartía mi cama, el consultor corporativo, que creía ser el centro del universo, caminaba junto a la mujer que me había traicionado hacía más de una década. No se besaron, no se tocaron. No hubo abrazos furtivos ni miradas de deseo. No había pasión en sus movimientos. Había algo mucho más frío. Intercambiaron unas pocas palabras en voz baja, tan baja que el eco del garaje no me permitió descifrarlas. Borja asintió con un gesto seco, le entregó un pequeño sobre de papel manila y ella lo guardó en su bolso. Luego, Carmela se dio la vuelta, caminando hacia la salida del garaje con pasos precisos y calculados, sin mirar atrás. Borja esperó a que ella desapareciera por la rampa de salida. Se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, observando el vacío. Luego, se giró, pulsó el botón del ascensor y volvió a subir a la planta 12. A nuestra casa. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban completamente blancos. El instinto primario de cualquier mujer habría sido salir del coche de un portazo, correr hacia el ascensor, gritar, exigir respuestas, llorar en medio de ese garaje frío y estéril, destrozando la fachada de perfección. Pero yo no soy cualquier mujer. Soy archivista. Mi trabajo consiste en observar el pasado, catalogar los daños, analizar los documentos y preservar la verdad hasta que llegue el momento adecuado de exponerla. He pasado mi vida ordenando el caos de la historia. Solté el volante lentamente, dedo por dedo. Mi corazón latía con una fuerza brutal contra mis costillas, pero mi mente ya se había enfriado. El dolor inicial, esa punzada aguda y humillante de traición, fue reemplazado casi instantáneamente por una claridad aterradora.
No iba a gritar, no iba a llorar. Iba a entender exactamente qué estaba pasando. Esperé 15 minutos exactos en la oscuridad del coche. 15 minutos cronometrados en el reloj del salpicadero para asegurarme de que Borja estuviera de nuevo en la cama, fingiendo dormir. 15 minutos para construir mi propia máscara, para enterrar a la esposa herida y despertar a la investigadora. Salí del vehículo en silencio. Cerré la puerta empujándola suavemente hasta que el pestillo encajó sin hacer ruido. Mis pasos eran ligeros sobre el suelo pulido. Subí en el ascensor, viendo cómo los números cambiaban lentamente en la pantalla digital. Planta 5, planta 8, planta 12. Introduje la llave en la cerradura con una suavidad extrema. La puerta blindada se abrió sin un solo crujido. El apartamento estaba a oscuras, iluminado solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de los inmensos ventanales del salón. Olía a la colonia cara de Borja, a madera encerada y a algo más. Un perfume sutil que flotaba en el aire estancado del recibidor, jazmín y sándalo. El perfume de Carmela. El mismo aroma que usaba en la universidad. Cerré la puerta a mis espaldas. Dejé mi pequeña maleta de viaje en la entrada, moviéndome como un fantasma en mi propia casa. Caminé descalza por el largo pasillo de madera de roble. Todo estaba en su sitio. Los muebles de diseño italiano, las obras de arte contemporáneo, que Borja compraba como inversión, las alfombras persas perfectamente alineadas, la perfección absoluta que mi marido exigía en cada aspecto de su vida. Pero yo sabía mirar donde otros no veían. Yo sabía leer los espacios en blanco. Fui directamente al despacho de Borja. Era su santuario personal, un espacio de cristal, acero y caoba donde orquestaba sus fusiones corporativas y sus estrategias financieras. Borja era un hombre obsesionado con el control absoluto. Su escritorio siempre estaba inmaculado. Cada bolígrafo, cada bloc de notas, cada carpeta, tenía un lugar geométricamente perfecto. Encendí la pequeña lámpara de lectura de latón. La luz cálida y concentrada iluminó la superficie del escritorio. Había un espacio vacío en el lado derecho. Un rectángulo sutil en el polvo invisible que solo una esposa meticulosa notaría. Faltaba una carpeta, una de las carpetas gruesas de cuero que él guardaba en el archivo inferior. Abrí el primer cajón. Estaba cerrado con llave, pero yo sabía desde hacía años que Borja escondía la pequeña llave de repuesto debajo de la base de su lámpara de bronce. Nunca se lo dije. El conocimiento es poder, y yo siempre preferí guardar mis cartas sin revelarlas. Deslicé la llave en la cerradura. El cajón se abrió con un clic sordo y metálico. Revisé los archivos colgantes. Seguros de vida, cuentas bancarias, títulos de propiedad de los coches. Mis dedos se movían con la precisión de un cirujano, rozando las pestañas de cartón sin desordenar absolutamente nada. Faltaba el archivo rojo, el archivo que contenía la escritura de nuestra casa. El documento original de propiedad de este ático en el barrio de Salamanca, valorado en más de 2 millones de euros. Pagado en su totalidad hacía 5 años. Nuestro único activo verdaderamente libre de deudas, el refugio de nuestro patrimonio. Cerré el cajón lentamente. Volví a colocar la llave bajo la lámpara, asegurándome de que estuviera en el ángulo exacto en el que la había encontrado. Apagué la luz. Me quedé de pie en la oscuridad del despacho. El aire parecía haberse vuelto denso, pesado, difícil de respirar. Carmela no había venido a mi casa a medianoche para tener una aventura romántica en mi cama. Había venido a por documentos. Borja no estaba teniendo un simple romance de crisis de mediana edad. Estaba ejecutando una transacción. Y en el sistema legal español, una transacción inmobiliaria o financiera de esa magnitud requiere una figura indispensable. Un notario. Alguien que dé fe pública, alguien cuya firma sea incuestionable ante el Estado, los bancos y los tribunales. Carmela, el rompecabezas, empezó a encajar en mi mente con una precisión escalofriante. No era pasión, era patrimonio. Estaban moviendo los cimientos de mi vida económica mientras yo estaba en Valencia catalogando pergaminos del siglo XVIII. Caminé hacia el dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Borja estaba en la inmensa cama, de espaldas a la puerta, respirando con un ritmo lento y profundo. Fingía dormir. Lo supe inmediatamente por la tensión en sus hombros. Borja nunca dormía sobre su lado izquierdo si no estaba profundamente agotado, y su respiración era demasiado controlada,
demasiado rítmica para ser real. Fui al baño contiguo. Encendí la luz del espejo. Me lavé la cara con agua fría, sintiendo el contraste helado contra mi piel ardiente. Me miré a los ojos. La mujer que me devolvía la mirada tenía 45 años. Había dedicado más de 2 décadas a apoyar la carrera de un hombre que ahora conspiraba en las sombras con el fantasma de mi pasado. Sequé mi rostro con una toalla de algodón egipcio. Sonreí al espejo. Una sonrisa fría, vacía y absolutamente perfecta. La sonrisa de una mujer que no sabe nada. Salí del baño y encendí la luz del pasillo, haciendo ruido a propósito con mis pasos sobre la madera. Borja se movió en la cama. Emitió un pequeño gruñido, actuando su despertar con la maestría de un actor veterano. Se dio la vuelta y parpadeó, protegiéndose los ojos de la luz, mirándome con una sorpresa magistralmente fingida. «Alba», dijo, con la voz ronca y adormilada, «¿qué haces aquí?» Pensé que volvías el jueves por la tarde. Me acerqué a la cama y me senté en el borde del colchón. Le acaricié el brazo con suavidad, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos fríos. La conferencia terminó antes de lo esperado. Le respondí, manteniendo mi tono ligero, cariñoso y ligeramente cansado. Hubo un problema con las acreditaciones y cancelaron las últimas ponencias. No quería pasar otra noche en un hotel aburrido. Quería dormir en mi propia cama. Borja sonrió. Esa sonrisa encantadora, segura y arrogante que utilizaba para cerrar tratos millonarios y desarmar a sus oponentes. Se incorporó apoyándose en los codos y me dio un beso en la mejilla. «Me alegro de que estés en casa», murmuró, frotándose los ojos. «Ha sido un día absolutamente agotador. Tuve una cena interminable con los clientes de Frankfurt. Acabo de llegar hace apenas 1 hora. Estoy destrozado». «Mentiroso». Lo miré a los ojos. Eran oscuros, tranquilos, sin una sola pizca de culpa, sin un solo destello de nerviosismo. Era fascinante observar a un sociópata en su entorno natural. Mentía con la misma facilidad con la que respiraba. No había duda en su voz. No había vacilación. «Pobre mío», le dije, acariciando su cabello oscuro. «Deberías descansar. Mañana será otro día largo en la consultora». «Sí», suspiró, acomodándose de nuevo en las almohadas y cerrando los ojos. «Tenemos que hablar pronto sobre algunas inversiones. Por cierto, Javier me ha estado llamando del banco toda la semana. Cosas aburridas de reestructuración de carteras. Ya te contaré con calma el fin de semana». «Por supuesto», respondí, levantándome de la cama. «Buenas noches, mi amor». «Buenas noches, Alba». Me quité la ropa, me puse un camisón de seda y me metí en la cama, dándole la espalda. La distancia entre nosotros en ese colchón inmenso parecía un océano oscuro y helado. Esa noche no dormí ni un solo segundo. Me quedé mirando la pared, escuchando su respiración, que finalmente se volvió real y pesada. Cada exhalación suya alimentaba mi determinación. Borja creía que yo era la misma esposa dócil, confiada y distraída de siempre. Creía que mi mundo giraba en torno a mis archivos históricos, mis amigas del club de lectura y nuestras cenas de sociedad. No tenía ni idea de que acababa de despertar a un monstruo. A la mañana siguiente, Borja se marchó temprano. Se vistió con un traje azul impecable, se anudó una corbata de seda y se despidió con un beso apresurado en la cocina, soltando su habitual discurso sobre lo ocupado que estaría en la oficina y las múltiples reuniones que tenía programadas. En cuanto la puerta principal se cerró y escuché el clic de la cerradura, cogí mi teléfono móvil. Llamé a Fátima, mi prima hermana. Fátima trabajaba como paralegal senior en uno de los bufetes corporativos más agresivos y temidos de Madrid. Era una mujer práctica, directa, sin paciencia para el drama y ferozmente leal a la familia. Nos encontramos a las 11 de la mañana en una cafetería discreta y elegante cerca de la Plaza de Colón, lejos de los lugares que Borja solía frecuentar. Me senté frente a ella y pedí un café solo. Fátima me miró por encima de sus gafas de montura gruesa, evaluando mi postura y las ojeras bajo mis ojos. «Tienes muy mala cara, Alba», dijo sin rodeos. «¿Qué pasa?» «¿Borja otra vez con sus aires de grandeza?» Le conté todo. El regreso anticipado. El garaje oscuro. La aparición de Carmela después de 15 años. El sobre Manila. El archivo rojo desaparecido del despacho. La mentira perfecta de Borja en la cama. Fátima no me interrumpió ni una sola vez.
No me ofreció pañuelos, ni suspiró, ni pronunció palabras de consuelo vacías. Sabía que yo no necesitaba compasión, necesitaba un ejército. Cuando terminé de hablar, Fátima dio un sorbo a su té verde. Su expresión era de puro hielo. Si Carmela está involucrada, dijo en voz baja, inclinándose sobre la pequeña mesa de mármol, esto no es un simple divorcio por infidelidad. Un notario de su nivel no se arriesga a reunirse a escondidas en un garaje subterráneo a la 1 de la madrugada a menos que haya mucho dinero de por medio. Muchísimo dinero. Y si falta la escritura original de tu casa, Borja está moviendo piezas muy grandes a tus espaldas. ¿Qué hago?, pregunté, manteniendo las manos quietas sobre mi regazo. Fátima sacó su teléfono y empezó a teclear rápidamente. «Vas a hablar con Diego», sentenció. «Es el socio principal de mi bufete. Especialista en derecho de familia de alto patrimonio y rastreo de activos ocultos. Es un tiburón, Alba, un hombre brillante y sin escrúpulos, cuando se trata de destruir a maridos ladrones. Le acabo de enviar un mensaje. Te verá a la 1. 2 horas después, estaba sentada en un despacho inmenso y silencioso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica del Paseo de la Castellana. Diego era un hombre de 55 años, con el pelo plateado impecablemente peinado hacia atrás y un traje azul marino que costaba más que el coche de muchas personas. Tenía una presencia imponente, pero su voz era suave, casi hipnótica. Me escuchó en absoluto silencio, con las manos entrelazadas sobre su escritorio de cristal, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, Diego se recostó en su silla de cuero. «Señora», comenzó, con una voz profunda y calmada que llenó la habitación. «En España, la figura del notario es sagrada. Son funcionarios públicos delegados por el Estado. Su firma otorga presunción de veracidad absoluta ante cualquier tribunal. Si su marido está utilizando a una notaria corrupta, y más aún, a una antigua amiga con motivos personales, pueden hacer desaparecer su patrimonio en cuestión de días sin que usted se dé cuenta. Pueden crear deudas, transferir propiedades y liquidar cuentas con una simple firma y un sello». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve la mirada fija en la suya. «¿Qué me aconseja?», pregunté, manteniendo la voz firme y clara. «Silencio absoluto», respondió Diego, inclinándose hacia adelante, apoyando los antebrazos en el cristal. «Borja cree que usted es ignorante. Esa es nuestra mayor y única ventaja en este momento. No le haga preguntas. No cambie su rutina. No le muestre ni un ápice de sospecha, ni enfado, ni tristeza. Vamos a dejar que siga construyendo su trampa, que se confíe, pero nosotros seremos los que cerremos la puerta cuando esté dentro». Diego pulsó un botón en su intercomunicador de plata. «Necesitamos ojos en la calle inmediatamente», continuó. «Voy a llamar a Emilio. Es un investigador privado que trabaja en exclusiva para nosotros. Ex guardia civil, discreto, implacable y extremadamente eficiente. Él seguirá a Borja y a su amiga notaria día y noche. Mientras tanto, mi equipo y yo vamos a rastrear cada céntimo que haya a su nombre. Cada cuenta, cada propiedad y cada movimiento registral». Salí del despacho de Diego sintiendo una extraña y embriagadora sensación de poder. Ya no era una víctima a la espera de ser sacrificada. Era la arquitecta de mi propia venganza. Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de la actuación doméstica. Preparé cenas deliciosas. Le pregunté a Borja por su día en la consultora con un interés genuino y brillante. Le planché las camisas, fui la esposa perfecta, atenta y cariñosa. Mientras por dentro, mi mente calculaba cada uno de sus movimientos, analizando sus sonrisas falsas y sus excusas prefabricadas. El jueves por la tarde, bajo la excusa de ir a la Biblioteca Nacional, me reuní con Emilio. Nos vimos en un parque tranquilo y arbolado a las afueras de la ciudad, lejos de las miradas del centro. Emilio era un hombre de hombros anchos, con el pelo rapado y una mirada dura y cansada. Hablaba en frases cortas, directas y carentes de emoción. No perdía el tiempo en cortesías. Me entregó un sobre grueso de papel manila, idéntico al que Borja le había dado a Carmela. «Su marido es un hombre muy metódico», dijo Emilio, encendiendo un cigarrillo y mirando hacia los árboles. «Pero la arrogancia siempre deja un rastro. Se creen invisibles». Abrí el sobre con cuidado. Había docenas de fotografías impresas en alta resolución. Borja y Carmela. No estaban en hoteles de lujo ni en restaurantes románticos.
Estaban en cafeterías oscuras de polígonos industriales, en callejones estrechos cerca de los juzgados, en la parte trasera de coches negros con los cristales tintados. En cada foto, había documentos sobre la mesa o sobre el capó del coche. Carpetas, bolígrafos, papeles con membretes oficiales. No hay romance, confirmó Emilio, exhalando el humo gris hacia el cielo nublado. No se tocan. No se miran con afecto. Es una relación estrictamente de negocios. La notaria le está facilitando trámites fuera del horario oficial, utilizando su posición. Y por la cantidad de papeles que mueven y la urgencia de sus encuentros, están preparando algo masivo. Una liquidación total. Pasé las fotos una por una. Ver el rostro de Carmela a plena luz del día, captado por el teleobjetivo de Emilio, me revolvió el estómago. Su elegancia fría, su postura altiva, la forma en que miraba los documentos con desprecio. Había sido mi confidente en la universidad. Habíamos compartido secretos, miedos, sueños de juventud, y ahora estaba utilizando todo su poder legal para ayudar a mi marido a robarme la vida y dejarme en la ruina. Emilio me entregó un segundo sobre, mucho más delgado. Diego me pidió que investigara el registro de la propiedad y sus historiales de crédito a nivel nacional, dijo Emilio, apagando el cigarrillo con la suela del zapato. Los resultados llegaron esta misma mañana. Diego dice que vaya a verle inmediatamente. Cancele cualquier plan que tenga. El tono de Emilio era sombrío, casi fúnebre. Sabía que lo que había en ese sobre iba a cambiar mi vida para siempre. Le di las gracias con un leve asentimiento. Guardé los sobres en mi bolso de cuero y conduje directamente al bufete de Diego, ignorando los límites de velocidad. Diego me estaba esperando en la puerta de su despacho. Su rostro, habitualmente impasible y profesional, mostraba una tensión evidente. Las persianas de su oficina estaban bajadas. «Siéntese». «Alba», me indicó, cerrando la puerta con llave a mis espaldas. Me senté en la silla de cuero frente a él. Diego abrió una carpeta negra en su escritorio y sacó un documento oficial, lleno de sellos, firmas y timbres del Estado. «Hemos tirado de sus informes de crédito y del registro de la propiedad», dijo Diego, midiendo cada palabra con una precisión letal. «Alba, hace 3 semanas, se abrió una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre su ático en el barrio de Salamanca. Una escritura pública de hipoteca». Lo miré, parpadeando, sin comprender del todo la magnitud de sus palabras. «¿Una hipoteca?», pregunté, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. «Pero la casa está pagada. No debemos nada». «Exacto», respondió Diego, sin apartar la vista de mí. «Estaba pagada. Ahora tiene una carga masiva. Borja ha solicitado un crédito utilizando la casa familiar como aval bancario». «¿Por cuánto?». Mi voz sonó extrañamente lejana, como si perteneciera a otra persona. 250.000 euros, dijo Diego. El aire abandonó mis pulmones de golpe. 250.000 euros, $250.000. Pero la casa está a nombre de los dos. Protesté, sintiendo que el pánico intentaba abrirse paso en mi garganta, amenazando con ahogarme. Él no puede hipotecar la casa sin mi firma presencial. El banco nunca lo permitiría. La ley exige que ambos propietarios estén presentes. Diego deslizó el documento pesado a través del cristal del escritorio hacia mí. «Mire la última página», dijo suavemente. Mis ojos recorrieron el denso texto legal, lleno de jerga financiera, hasta llegar al final de la página. Allí, en tinta azul oscura, estaba mi firma. Era perfecta. La inclinación exacta de la letra, la presión del trazo, el bucle final de mi apellido. Era mi firma exacta. Pero yo nunca había visto ese papel. Yo nunca había estado en esa oficina. «Es una falsificación», susurré, tocando el papel con la yema de los dedos. Diego asintió lentamente. «Una falsificación brillante, hecha por alguien que ha estudiado su caligrafía durante años. Pero eso no es lo peor, Alba. Mire justo debajo de su nombre». Bajé la vista. Al lado de mi firma falsificada había un sello oficial del Estado. Un sello rojo, pesado, entintado con fuerza y autoridad. Y debajo del sello, una firma elegante, autorizada y legalmente incuestionable. El sello de la notaría de Carmela. «Ella dio fe», dijo Diego, con una frialdad cortante que resonó en la habitación.
Carmela certificó oficialmente que usted estaba presente en su notaría ese día. Certificó que usted firmó este documento por su propia voluntad, en su sano juicio. Al poner su sello público, convirtió una falsificación criminal en una verdad legal absoluta. Para el banco, para el registro y para el Estado, usted pidió ese dinero. Me quedé mirando el sello rojo hasta que los bordes se volvieron borrosos. La traición era tan profunda, tan calculada, tan perversa, que trascendía el simple dolor de una infidelidad. Era una aniquilación total. Borja no solo me estaba dejando. Me estaba robando mi mitad del patrimonio, el dinero que habíamos construido juntos durante 22 años, y me estaba dejando con una deuda de $250,000. Y Carmela, utilizando el inmenso poder que le otorgaba el Estado español, lo estaba haciendo posible, validando el robo con su firma intocable. Si Borja transfiere ese dinero a una cuenta en el extranjero o a una sociedad pantalla y desaparece, continuó Diego, usted será la única responsable legal de la deuda. El banco ejecutará la hipoteca por impago y usted perderá la casa. Se quedará en la calle y con una deuda que la perseguirá el resto de su vida. Es un crimen, dije, levantando la vista hacia Diego. Mi voz ya no temblaba. El pánico había desaparecido, reemplazado por una furia fría y cristalina. Era puro acero, un delito penal gravísimo. Sí, respondió Diego. Falsedad documental por parte de un funcionario público. Estafa agravada. Asociación ilícita. Si lo demostramos, Carmela perderá su licencia notarial para siempre y se enfrentará a años de prisión incondicional. Y Borja irá con ella. ¿Qué necesitamos?, pregunté, apoyando las manos firmemente sobre el escritorio. Necesitamos que den el último paso, dijo Diego, con un brillo peligroso en los ojos. Borja tiene que intentar mover ese dinero. En el momento en que intente transferir los fondos fuera de la cuenta vinculada, tendremos la prueba irrefutable de la estafa consumada. Hasta entonces, usted tiene que seguir siendo la esposa perfecta. Tiene que sonreír. Tiene que dejar que él crea que ha ganado la partida. Asentí lentamente, sintiendo el peso de la guerra sobre mis hombros. Lo haré. Esa misma noche, preparé la cena. Salmón al horno con hierbas y espárragos trigueros. La comida favorita de Borja. Corté las verduras con una precisión rítmica, canalizando toda mi ira en el filo del cuchillo. Él llegó a casa a las 9 de la noche, con su habitual aire de superioridad y agotamiento fingido. Se quitó la chaqueta del traje, se aflojó el cuello de la camisa y me dio un beso en la frente. «Huele de maravilla», dijo, sirviéndose una copa de agua con hielo. Se sentó en los taburetes de la isla de la cocina, observándome mientras yo terminaba de emplatar. La luz cálida de las lámparas de diseño iluminaba su rostro. Parecía tan relajado, tan seguro de su propia inteligencia, tan convencido de que yo era un simple mueble más en su vida perfecta. Borja descorchó una botella de Ribera del Duero Reserva. El líquido oscuro y espeso llenó las copas de cristal fino. Me entregó una por el tallo. «Brindemos», dijo, levantando su copa hacia la luz. «¿Por qué brindamos?», pregunté, esbozando mi mejor sonrisa de esposa devota y complaciente. «Por el futuro», respondió él, mirándome a los ojos sin parpadear, con una sinceridad aterradora. Chocamos las copas. El sonido agudo del cristal resonó en la cocina silenciosa. Di un pequeño sorbo. El vino era áspero, seco, con un regusto a madera vieja. «Por cierto, Alba», dijo Borja casualmente, apoyando los codos en la encimera de mármol. «He estado hablando con Javier, mi asesor financiero en el banco». «Ah, sí», pregunté, manteniendo mi tono ligero e interesado. «Sí, me ha sugerido que deberíamos simplificar nuestros activos. Ya sabes cómo están las cosas, los mercados están muy volátiles últimamente. Estaba pensando que tal vez deberíamos considerar vender este ático. Podríamos invertir el capital en algo más rentable. Diversificar el riesgo. Javier quiere que nos reunamos con él la semana que viene en su despacho para firmar unos documentos de reestructuración. Nada complicado. Solo rutina administrativa para preparar el terreno». Me miró, esperando mi reacción. Esperando que la esposa dócil e ignorante asintiera y obedeciera sin hacer preguntas. Quería que yo fuera al banco. Quería que firmara los documentos finales que le permitirían liquidar nuestro patrimonio y dejarme con la deuda masiva que él y Carmela habían creado en las sombras. Quería que yo misma cavara mi propia tumba financiera con una sonrisa en los labios. Miré a Borja a los ojos.
Vi la codicia escondida detrás de su sonrisa encantadora. Vi la arrogancia de un hombre que creía que yo era demasiado estúpida para ver los hilos de su marioneta. Di otro sorbo a mi ribera del Duero. El sabor amargo me llenó la boca. Me parece una idea maravillosa, mi amor, dije, con una voz suave y perfectamente controlada. Dile a Javier que estaré encantada de ir a esa reunión. Borja sonrió, completamente ajeno al hecho de que acababa de invitarme a caminar directamente hacia su trampa. Y yo estaba más que dispuesta a entrar en ella, pero bajo mis propias reglas. Me miró, esperando mi reacción. Esperando que la esposa dócil e ignorante asintiera y obedeciera sin hacer preguntas. Quería que yo fuera al banco. Quería que firmara los documentos finales que le permitirían liquidar nuestro patrimonio y dejarme con la deuda masiva que él y Carmela habían creado en las sombras. Quería que yo misma cavara mi propia tumba financiera con una sonrisa en los labios. Miré a Borja a los ojos. Vi la codicia escondida detrás de su sonrisa encantadora. Vi la arrogancia de un hombre que creía que yo era demasiado estúpida para ver los hilos de su marioneta. Di otro sorbo a mi ribera del Duero. El sabor amargo me llenó la boca. Me parece una idea maravillosa, mi amor, dije, con una voz suave y perfectamente controlada. Dile a Javier que estaré encantada de ir a esa reunión. Borja sonrió, completamente ajeno al hecho de que acababa de invitarme a caminar directamente hacia su trampa, y yo estaba más que dispuesta a entrar en ella. Pero bajo mis propias reglas. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid amaneció cubierto de nubes grises y pesadas. El aire en la calle era frío y cortante, típico del final del otoño en la capital. Salí de casa temprano, dejando a Borja dormido, envuelto en las sábanas de hilo egipcio que pronto no podría pagar. Conduje directamente al bufete de Diego. No iba a reunirme solo con él. Había llegado el momento de diseccionar la vida financiera de mi marido con la precisión de un cirujano. En la sala de juntas, con vistas al Paseo de la Castellana, me esperaba Gloria. Gloria era la contable forense del equipo de Diego. Era una mujer de unos 40 años, menuda, con gafas de montura fina y una expresión de concentración perpetua. No hablaba mucho. Prefería que los números contaran la historia. Sobre la inmensa mesa de caoba, había desplegado una serie de gráficos, extractos bancarios y diagramas de flujo impresos en papel de alta calidad. «Siéntese, Alba», dijo Diego, cerrando la puerta doble de la sala para asegurar una privacidad absoluta. Gloria ha pasado las últimas 48 horas, rastreando el destino del dinero que Borja planea robarle. Me senté frente a los documentos. Las líneas rojas y negras se cruzaban en el papel como las venas de un organismo enfermo. Su marido es un hombre metódico, comenzó Gloria, ajustándose las gafas. Pero peca de exceso de confianza. Cree que las estructuras financieras que diseña para sus clientes corporativos pueden aplicarse a su vida personal sin levantar sospechas. Se equivoca. Gloria señaló un círculo rojo en el centro del diagrama. Aquí está la línea de crédito de 250.000 euros, dijo, tocando el papel con la punta de su bolígrafo. El dinero que obtuvo hipotecando su ático con la firma falsificada por la notaria Carmela. Ese dinero está actualmente en una cuenta puente, esperando a ser movilizado. ¿Hacia dónde?, pregunté, manteniendo la voz firme. «¿Hacia un laberinto?», respondió Gloria. Borja ha constituido 3 sociedades limitadas en los últimos 6 meses. Una en Madrid, otra en Luxemburgo y una tercera en Delaware. Las 3 están a nombre de testaferros, pero he logrado rastrear las direcciones IP de las transferencias iniciales de capital. Todas provienen del ordenador personal de su marido. Miré las flechas que conectaban las cuentas. Era un plan diseñado para hacer desaparecer el dinero en cuestión de segundos. El objetivo de Borja, continuó Gloria, es transferir el grueso del capital, exactamente 187.000 euros, a la Sociedad de Luxemburgo bajo el concepto de una falsa consultoría internacional. Una vez que el dinero cruce la frontera y entre en esa estructura opaca, será casi imposible recuperarlo por la vía civil rápida. Usted se quedaría en España con la deuda hipotecaria, y él tendría el dinero limpio y fuera de su alcance. Sentí una presión fría en el pecho. La magnitud de su traición era asombrosa. No era un simple robo. Era una aniquilación financiera calculada al milímetro. Pero hay algo más, intervino Diego. Su voz era grave, carente de cualquier emoción, lo que hacía que sus palabras fueran aún más aterradoras, algo que demuestra hasta qué punto Borja estaba dispuesto a borrarla de su vida.
Diego abrió una carpeta azul y sacó un documento legal. Tenía el sello de un registro oficial. Mientras investigábamos los movimientos notariales recientes de su marido, explicó Diego, descubrimos que hace apenas un mes, Borja modificó su testamento. Fruncí el ceño. ¿Su testamento? Sí, asintió Diego. En España, la ley protege a los herederos forzosos, como sus hijos. Pero Borja ha utilizado una serie de cláusulas complejas para desheredarla a usted de cualquier tercio de libre disposición y de su cuota viudal, en la medida de lo legalmente posible. Ha nombrado a una albacea y beneficiaria principal de todos sus activos líquidos y de las sociedades extranjeras. Diego deslizó el documento hacia mí. No necesité leer mucho para encontrar el nombre. Carmela. Me quedé mirando las letras impresas. Mi propio marido había planificado mi ruina en vida. Y por si acaso, había asegurado que mi muerte o mi desaparición legal beneficiara a la mujer que me estaba ayudando a destruirme. El nivel de crueldad era tan profundo que trascendía el odio. Era pura psicopatía corporativa aplicada al matrimonio. Quieren dejarme con las deudas y quedarse con el patrimonio limpio, susurré, levantando la vista hacia Diego. Exactamente, confirmó el abogado. Borja planea ejecutar la transferencia de los 187.000 euros el mismo día que usted firme los documentos de reestructuración en el banco. Esos documentos que le ha pedido que firme son, en realidad, autorizaciones para liquidar fondos de inversión conjuntos y mover el capital a la cuenta puente. Quiere vaciar las arcas antes de desaparecer. ¿Cuál es nuestro movimiento?, pregunté. Ya no sentía miedo. Solo sentía una claridad absoluta, fría y cortante como el hielo. La trampa está lista, dijo Diego, apoyando las manos sobre la mesa. Usted va a ir a esa reunión en el banco. Va a sentarse con Borja y con su asesor financiero. Va a dejar que le presenten los documentos, y en el último segundo, justo antes de firmar, va a detonar la bomba. Diego me explicó el plan paso a paso. Era una estrategia legal agresiva, diseñada no solo para detener el robo, sino para destruir la reputación y la libertad de los conspiradores. El martes por la mañana, me vestí con la precisión de un soldado preparándose para el combate. Elegí un traje de chaqueta gris perla, elegante pero sobrio. Me recogí el pelo en un moño impecable, emulando sin querer la frialdad estética de Carmela. Me apliqué un maquillaje ligero, lo suficiente para ocultar el cansancio de las últimas semanas, pero manteniendo una apariencia de normalidad absoluta. Borja estaba de un humor excelente. Canturreaba mientras se anudaba la corbata frente al espejo del baño. ¿Lista para simplificar nuestras vidas, cariño?, me preguntó, sonriendo a través del reflejo del espejo. Más lista que nunca, respondí, devolviéndole la sonrisa con una naturalidad que me asustó a mí misma. El trayecto en coche hasta la sucursal principal del banco fue una obra de teatro grotesca. Borja conducía su coche alemán de alta gama por las calles del centro de Madrid, escuchando música clásica a un volumen bajo. Hablaba sobre sus planes para el verano, sobre la posibilidad de alquilar una casa en la costa de Alicante, sobre lo mucho que necesitábamos un descanso. Yo asentía, miraba por la ventanilla y dejaba que su voz se convirtiera en un ruido de fondo. Estaba sentada junto a un extraño, un depredador que creía haberse dado a su presa. Llegamos al banco a las 11 en punto. Era un edificio imponente, con suelos de mármol blanco, paredes de cristal y un silencio reverencial que solo el dinero antiguo puede comprar. Javier, el asesor financiero de Borja, nos recibió en su despacho de la planta noble. Era un hombre joven, ambicioso, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa ansiosa. Javier no formaba parte de la conspiración. Era simplemente un peón útil, un empleado del banco que creía estar ejecutando una operación rutinaria de reestructuración de cartera para un cliente importante. Borja, Alba, qué alegría veros, dijo Javier, estrechándonos la mano y ofreciéndonos asiento frente a su inmensa mesa de cristal. Os ofrezco un café. ¿Agua con gas? Agua está bien. Gracias, Javier, respondió Borja, tomando el control de la reunión inmediatamente. Vayamos al grano. Alba tiene cosas que hacer y yo tengo una conferencia telefónica al mediodía. Por supuesto, asintió Javier, abriendo una carpeta de cuero negro y sacando varios fajos de documentos impresos. Javier empezó a explicar la operación. Habló de optimización fiscal, de diversificación de riesgos, de la volatilidad de los mercados europeos.
Utilizó toda la jerga financiera diseñada para aburrir y confundir a los clientes legos en la materia. Borja asentía con gravedad, interpretando su papel de marido protector y experto en finanzas. Yo me mantuve en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, escuchando cada palabra. Y aquí están los documentos finales, concluyó Javier, deslizando 3 copias grapadas hacia mi lado de la mesa. Estas son las autorizaciones para liquidar los fondos de inversión conjuntos y transferir el capital a la nueva cuenta unificada que Borja ha designado. Solo necesitamos tu firma en la última página de cada copia, Alba. Y el proceso se pondrá en marcha hoy mismo. Borja sacó su pluma estilográfica del bolsillo interior de su chaqueta. Una pluma de oro macizo que yo le había regalado por nuestro 10º aniversario. La destapó con un movimiento fluido y me la ofreció. «Firma aquí, cariño», dijo, con una voz suave, casi paternal, «y habremos terminado con este trámite aburrido». Miré la pluma. Miré los documentos. Luego, levanté la vista y miré a Borja a los ojos. El silencio en el despacho se volvió denso. El zumbido del aire acondicionado parecía haber desaparecido. No tomé a la pluma. «Alba», dijo Borja, con una ligerísima nota de impaciencia filtrándose a través de su tono amable. «Javier tiene mucho trabajo. Firma, por favor». Lentamente, extendí la mano, pero no hacia la pluma. Tomé los documentos, los alineé perfectamente sobre la mesa y los empujé de vuelta hacia el centro del cristal. «No voy a firmar esto», dije. Mi voz era tranquila, plana, desprovista de cualquier emoción. Javier parpadeó, confundido. Borja frunció el ceño, dejando la pluma suspendida en el aire. «¿Qué quieres decir con que no vas a firmar?», preguntó Borja, forzando una pequeña risa nerviosa. «Cariño, lo hablamos anoche. Es solo un trámite». «Lo sé», respondí, manteniendo mi mirada clavada en la suya. «Pero he decidido que quiero que mi abogado revise estos documentos antes de autorizar cualquier movimiento de capital». La palabra abogado cayó sobre la mesa de cristal como un bloque de plomo. Borja se quedó paralizado. La sonrisa desapareció de su rostro tan rápido que pareció haber sido borrada físicamente. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. Por primera vez en 22 años, vi a mi marido perder el control de sus microexpresiones. El pánico puro y primitivo cruzó su mirada durante una fracción de segundo antes de que intentara recomponer su máscara. «¿Tu abogado?», repitió Borja, con la voz repentinamente tensa. «¿De qué estás hablando, Alba? No tenemos un abogado para estas cosas. No necesitamos un abogado. Javier es nuestro asesor». Javier, sintiendo la tensión extrema en la habitación, se removió incómodo en su silla. «Si la señora prefiere que su departamento legal lo revise, Borja, es un procedimiento estándar». «No hay problema». «Sí hay problema», siseó Borja, perdiendo la compostura por un instante antes de girarse hacia mí con una sonrisa forzada y amenazante. «Alba, no hagas el ridículo. Firma los papeles, no hay nada que revisar». Me puse de pie lentamente. Alicé la falda de mi traje. «Mi abogado se llama Diego», dije, pronunciando cada sílaba con una claridad absoluta, «y se pondrá en contacto con el Departamento de Cumplimiento Normativo de este banco esta misma tarde. Hasta entonces, no autorizo ningún movimiento en ninguna de nuestras cuentas conjuntas». Borja se levantó de golpe. Su silla raspó violentamente contra el suelo de mármol. «Alba», alzó la voz, olvidando por completo que estábamos en una sucursal bancaria. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Lo miré de arriba abajo. Ya no veía al consultor brillante. Veía a un estafador acorralado. «Estoy simplificando nuestros activos, Borja», respondí con frialdad. «Tal y como tú querías». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del despacho. No miré atrás. Escuché a Javier balbucear una disculpa y a Borja maldecir en voz baja. Salí a la calle. El aire frío de Madrid me golpeó el rostro, y por primera vez en semanas respiré profundamente. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número de Diego. «¿Está hecho?», dije en cuanto descolgó. «Perfecto», respondió Diego. Su voz sonaba afilada como una cuchilla. «Iniciamos el protocolo de bloqueo ahora mismo». En ese mismo instante, a 10 kilómetros de distancia, la maquinaria legal que Diego había preparado se puso en marcha con una violencia devastadora. Diego presentó las medidas cautelares ante el juzgado de guardia.
En cuestión de horas, las órdenes judiciales volaron a través de los sistemas telemáticos. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas. Se emitió una alerta por fraude de identidad ante el Banco de España, bloqueando cualquier intento de utilizar la línea de crédito hipotecaria. La transferencia de 187.000 euros que Borja había dejado programada en el sistema interno del banco fue interceptada y bloqueada por el Departamento de Cumplimiento Normativo, alertado por la intervención de Diego. El dinero estaba atrapado. La trampa se había cerrado. Esa noche, Borja regresó a casa pasadas las 10. Yo estaba sentada en el sofá del salón, leyendo un libro bajo la luz de una lámpara de pie. El apartamento estaba en absoluto silencio. Borja entró como un huracán. Había perdido toda su elegancia. Llevaba la corbata desanudada, el cuello de la camisa arrugado y el pelo revuelto. Estaba sudando a pesar del frío exterior. Su rostro estaba pálido, demacrado por el estrés de las últimas 12 horas. Cerró la puerta principal con un portazo que hizo temblar los cristales. Caminó directamente hacia mí, deteniéndose a 1 metro de distancia. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. «¿Qué has hecho?», exigió saber, con la voz temblorosa por la furia contenida. «Fui a hacer una transferencia esta tarde y mis tarjetas están bloqueadas. El banco me dice que hay una orden judicial. ¿Qué demonios has hecho, Alba?». Pasé la página de mi libro sin levantar la vista. «He protegido mi patrimonio», respondí en voz baja. Borja dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de desesperación. «Estás loca. Estás destruyendo nuestras finanzas. Levanta ese bloqueo inmediatamente o te juro que...». Cerré el libro de golpe. El sonido seco lo hizo callar. Levanté la vista y lo miré con una expresión de absoluto desprecio. «¿O me juras que, Borja?», pregunté, poniéndome de pie. «¿Me juras que falsificarás mi firma otra vez? ¿Me juras que llamarás a Carmela para que ponga su sello notarial en otra mentira?». El nombre de Carmela lo golpeó físicamente. Retrocedió un paso, tropezando con la alfombra persa. Todo el color abandonó su rostro. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. El silencio que siguió fue el más absoluto que he experimentado en mi vida. Fue el silencio de un hombre dándose cuenta de que su destrucción era total, inminente e inevitable. No dijo nada más. Se dio la vuelta, caminó hacia su despacho y cerró la puerta con llave. Durante los siguientes 3 días, el apartamento se convirtió en una prisión psicológica. Borja apenas salía de su despacho. Lo escuchaba caminar de un lado a otro durante la noche, murmurando para sí mismo. Lo escuchaba teclear frenéticamente en su ordenador. Y sobre todo, lo escuchaba llamar por teléfono. Llamaba a Carmela sin cesar, pero Carmela no respondía. Emilio, el investigador privado, me mantenía informada con mensajes de texto breves y precisos. El miércoles por la tarde, Emilio me envió una serie de fotografías. Borja había esperado a Carmela a la salida de su notaría en el centro de Madrid. Las imágenes mostraban a Borja agarrando a Carmela por el brazo en plena calle. Ella se soltaba con violencia, gritándole, con el rostro desfigurado por el pánico y la ira. La conspiración se estaba devorando a sí misma. Sin el dinero, no había lealtad. Solo quedaba el terror a las consecuencias penales. El viernes por la mañana, Diego me llamó a su despacho. Cuando llegué, Fátima, mi prima, también estaba allí. Ambos tenían expresiones de profunda satisfacción profesional. «Siéntese, Alba», dijo Diego, sirviéndome un vaso de agua. El castillo de naipes acaba de colapsar por completo. Bebí un sorbo de agua, esperando. «Carmela ha roto filas», anunció Diego, apoyándose en el borde de su escritorio. «¿Qué quiere decir?», pregunté. «En el sistema legal español», explicó Diego, «un notario tiene mucho que perder. Su estatus, su riqueza, su libertad. Falsificar una escritura pública es un delito de falsedad documental agravada por ser funcionario público. Las penas de prisión son severas y la inhabilitación es de por vida». Carmela se dio cuenta de que Borja no podía acceder al dinero para huir y que nosotros teníamos las pruebas de la falsificación. Diego sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Así que hizo lo que hacen las ratas cuando el barco se hunde», continuó Fátima. «Contrató a uno de los mejores abogados penalistas de Madrid. Ayer por la tarde, se presentó voluntariamente ante el juzgado de instrucción. Me quedé sin aliento». «¿Ha confesado?». «Ha confesado», confirmó Diego. «Pero, por supuesto,
Ha intentado salvarse a sí misma. Ha declarado que Borja la manipuló, que la sometió a presión psicológica, que él le aseguró que usted estaba de acuerdo y que solo era un atajo administrativo. Ha entregado todos los correos electrónicos, los mensajes y los borradores de los documentos que Borja le envió. Ha tirado a su marido debajo del tren para intentar conseguir un acuerdo con la fiscalía. La ironía era exquisita. Los dos traidores se habían traicionado mutuamente en el momento en que la presión se volvió insoportable. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. ¿Ahora?, dijo Diego, terminamos el trabajo. He citado a Borja aquí esta tarde. Cree que viene a negociar un acuerdo de divorcio para levantar el bloqueo de las cuentas. No sabe que Carmela ha confesado. No sabe que la policía judicial ya está preparando su detención. Quiero que usted esté presente. A las 5 de la tarde, estaba sentada en la sala de juntas de Diego. Borja entró 5 minutos tarde. Llevaba el mismo traje arrugado de los últimos días. Tenía ojeras oscuras y profundas, y sus manos temblaban ligeramente al dejar su maletín sobre la mesa. Al ver que yo estaba allí, intentó recomponer su antigua postura de superioridad. Se alisó la chaqueta y se sentó frente a nosotros. Bien, dijo Borja, aclarándose la garganta. Hablemos de números. Alba, estás siendo irracional. Si levantamos el bloqueo, podemos llegar a un acuerdo civilizado. Te dejaré el apartamento y yo me quedaré con la liquidez. Es un trato justo. Diego no respondió. Simplemente abrió una inmensa caja de cartón que tenía sobre la mesa y empezó a sacar carpetas. Carpeta roja. La escritura hipotecaria falsificada. Carpeta azul. El testamento modificado. Carpeta negra. Los informes de la contable forense sobre las sociedades pantalla en Luxemburgo y Delaware. Carpeta amarilla. Las fotografías de Emilio mostrando sus reuniones clandestinas en garajes y callejones. Borja miraba cómo los documentos se apilaban frente a él. Su respiración se volvió superficial. Y finalmente, dijo Diego, deslizando un documento oficial con el sello del juzgado de instrucción. La copia de la declaración jurada que la notaria Carmela prestó ayer por la tarde, confesando la falsificación documental y señalándole a usted como el autor intelectual de la estafa. Borja miró el papel. Leyó el nombre de Carmela. Leyó la palabra confesión. El color abandonó su rostro por completo. Parecía que iba a desmayarse. Abrió la boca para hablar, pero no tenía voz. Miró a Diego, buscando alguna salida, alguna grieta en la armadura legal, pero solo encontró un muro de piedra. Luego, me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de terror. El terror de un hombre que se da cuenta de que la mujer a la que consideraba estúpida e irrelevante había orquestado su destrucción absoluta. ¿Desde cuándo?, susurró Borja. Su voz era apenas un hilo de aire. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo miré fijamente. No sentía pena. No sentía ira. Solo sentía la fría satisfacción de la justicia ejecutada. Desde el principio, Borja, respondí, con una voz calmada y firme. Desde la noche que volví de Valencia, el motor de mi coche estaba apagado. El garaje estaba a oscuras. Te vi salir del ascensor con ella. Vi el sobre. Vi cómo la despedías. Borja cerró los ojos. Una lágrima solitaria, nacida de la desesperación y la derrota, resbaló por su mejilla. Creíste que mi silencio era ignorancia. Continué, levantándome de la silla. Creíste que porque no gritaba no veía. Pero yo soy archivista, Borja. Me dedico a documentar la verdad, y tú me diste todo el material que necesitaba para arruinarte. No dijo nada. No había nada que decir. Estaba completamente destruido. Salí de la sala de juntas, dejando a Borja a solas con Diego y con las ruinas de su vida. 9 meses después, el divorcio se finalizó de forma rápida y brutal. Borja no tenía posición para negociar. Renunció a su parte del ático y a todos los activos nacionales para intentar pagar a sus abogados penalistas. No le sirvió de mucho. La fiscalía fue implacable. Borja fue condenado por estafa agravada y fraude. Actualmente cumple condena en una prisión de la Comunidad de Madrid. Su carrera, como consultor corporativo, está muerta. Carmela perdió su licencia notarial de forma permanente. La deshonra pública en los círculos de la alta sociedad madrileña fue absoluta. Aunque evitó la prisión incondicional gracias a su confesión temprana, fue condenada a pagar multas millonarias que la obligaron a liquidar gran parte de su patrimonio.
Se mudó fuera de España, huyendo de la vergüenza. Yo vendí el ático del barrio de Salamanca. No quería vivir en un museo de mentiras. Con el dinero de la venta, libre de la hipoteca fraudulenta que el banco tuvo que anular, compré un apartamento más pequeño, pero infinitamente más hermoso, en el barrio de Chamberí, un lugar lleno de luz natural, con techos altos y estanterías de madera, donde guardo mis libros y mis archivos. La última tarde antes de entregar las llaves del ático, me quedé sola en el inmenso salón vacío. Miré a través de los ventanales hacia el horizonte de Madrid. No sentía nostalgia, no sentía dolor por los 22 años perdidos. Sentía poder. Había sobrevivido a la traición más profunda. No con lágrimas, sino con estrategia. Había utilizado mi invisibilidad como arma. Cerré la puerta del apartamento por última vez. Bajé en el ascensor hasta el garaje subterráneo. Subí a mi coche. Encendí el motor y conduje hacia la rampa de salida. La luz del sol de la tarde me cegó por un instante al salir a la calle. Sonreí, aceleré y me adentré en el tráfico de la ciudad, conduciendo hacia mi nueva vida, libre, en paz y absolutamente invencible.